Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda, de la Academia de Ajedrez Hopchess. En el presente video vamos a ver el ejercicio número 6 de un ejercicio táctico que se llama táctica cosecha personal, que son unas partidas personales, partidas que yo jugué hace varios años atrás. Blanca en este caso está Job Sepúlveda, negra está Vicente Tapia, un jugador aproximadamente de 2100 de Elo. Entonces jugó en un torneo interclub en Santiago de Chile aproximadamente como el 2011. Veamos entonces la posición para poder analizar bien todo. Fíjense bien, es súper importante que para poder partir con una posición hacer siempre un análisis material. Eso, como el nombre lo indica, es simplemente sumar la cantidad de piezas que hay en el tablero. Según ello, ¿por qué es tan importante? Porque si yo tengo una ventaja material, que generalmente eso es una ventaja estática, son las que permanecen en el tiempo, lo más probable es que mi estrategia sea simplemente cambiar piezas para poder quedarme con esa ventaja material en el final de la partida. Una vez que se hace la ventaja, este análisis material, que generalmente el ajedrecista lo hace de forma muy rápida, viene el análisis posicional. El análisis posicional obviamente es el más complejo porque ya requiere en sí una cantidad de aprendizaje preconcebido con respecto a los conocimientos que tiene que tener cada jugador, a nivel estratégico, a nivel de finales, a nivel de estructura de peones, todo lo que ello conlleva. Observemos entonces, veamos el análisis rápido posicional. Al observar la posición nos damos cuenta acá que el negro hizo un G6 en algún momento de la apertura y con lo cual automáticamente queda con las casillas débiles H6 y F6. Estas casillas van a ser posteriormente explotadas por las blancas. Acá quiero hacer hincapié en un tema que encuentro que es muy determinante para poder mejorar en ajedrez. Las casillas débiles son aquellas que pueden ser explotadas por nosotros. Las casillas débiles no son aquellas que simplemente por un tema estético estén débiles. O sea, una casilla débil es aquella que puede ser explotada. Si no es explotada, simplemente no existe tal debilidad. ¿Ok? Entonces, comencemos. Fíjense bien acá. Si el negro tiene esas dos casillas débiles, y otra cosa que nos damos cuenta que el rey tampoco tiene alfil de casillas negras, entonces eso aumenta obviamente la debilidad que va a tener en las diagonales y en las casillas contiguas a su rey. Ahora, yo tengo un alfil de casillas negras, y eso acentúa la potencialidad de mi alfil. En esta posición también nos damos cuenta que el blanco tiene un 3 contra 2 en el flanco de dama, con lo cual rápidamente sabemos que nosotros con 3 contra 2 va a generar finalmente un peón pasado. Eso ya también es un tema súper importante a nivel estratégico, porque nos va a determinar que uno de los posibles planes de las blancas en el flanco de dama va a ser la búsqueda de un peón pasado. Comencemos entonces. En esta posición es interesante hacer caballo G4, toma, toma. ¿Por qué este cambio? ¿A qué se debe este cambio? Es un cambio importante porque de un lado pasa la dama al flanco de rey, amenaza también, por ejemplo, H5, y ahora ustedes pueden visualizar en el tablero que las casillas negras presentan una debilidad bastante notoria, que con amenazas como alfil F4, alfil H6, dama F4, dama F6 y amenazando dama G7 mate, es una amenaza bastante molesta para las negras. Eso generalmente puede ser de alguna manera neutralizada por las negras, pero ahí es donde viene una parte súper determinante en el ajedrez, que es una segunda debilidad. Ahí tenemos la primera debilidad, puede ser las debilidades que las negras presentan en su flanco de rey, y una segunda debilidad puede ser la generación del peón pasado, en este caso en el flanco de dama, donde tenemos un 3 contra 2. Entonces, en la partida en cuestión, yo en vez de jugar caballo G4, me pareció muy interesante B4. ¿Por qué B4? Porque automáticamente coloco la dama en B2 y con ello me saco provecho directamente de la diagonal A1, H8. Fíjense que esta diagonal va a ser determinante lo que viene del partido. También tengo el alfil en H2, que domina toda la diagonal H2, B8. Veamos entonces. Si el negro, partamos siempre, acuérdense que el orden de análisis siempre es jaque, captura, movimiento. Vamos, como no hay jaque de las negras, vamos a partir por captura. Si caballo por B4 mala, simplemente dama B2 y nos damos cuenta que la dama ataca B4 y a su vez tiene rayos X sobre el caballo de F6. Si el negro hace caballo D3, simplemente caballo por D3 y me como el caballo ganando pieza y ganando la partida. Entonces, a dama B2 las negras hacen A5. Y ahora el blanco hace inteligentemente A3, obligando que el caballo retroceda,
Con lo cual que si hace caballo C6, simplemente tomo el C6, capturan el C6 y me como el caballo, ganando nuevamente. Después de A3, el caballo tiene que volver a A6, y ahora viene esta maniobra que es C6 directa. ¿Por qué este C6 ahora es tan útil? Porque ustedes pueden visualizar en el tablero que toda la potencialidad de las piezas blancas prácticamente dominan el flanco de dama y en este caso parte del flanco de rey. El caballo controla D7, C6, F7, G6, hay una dama atacando B7, un peón atacando B7, una torre dominando la columna C, un alfil atacando toda la diagonal hasta la casilla B8. Entonces prácticamente también siempre hay una amenaza latente, un C7. En este caso puntual, si las negras jugasen D4 como ejemplo, podría venir un C por B7, torre B8 y ahora torre B1. Observen que después de caballo C6, que es prácticamente obligada, las negras no tienen casi solución porque simplemente están llegando, comiendo en B8, ganando material y ganando la partida de forma directa. Después de C6, para ver otra línea como ejemplo, puede venir un caballo C5, a lo cual las blancas responden drásticamente con torre por C5, damas por C5, torre C1, importante una movida intermedia, que todas las piezas estén activas y participando en el juego, finalmente dama E7 y peón por peón. Ahora, ¿qué amenazo? Comerme la torre, amenazo caballo C6, seguido de B8 con ventaja decisiva. ¿Ya? Esa posición obviamente insostenible para las negras. Esto quiere decir, después de enroque, el blanco hizo B4, acabamos de darnos cuenta que el caballo no puede comer en B4, ahí ese es un tema táctico importante que obviamente requiere un mínimo de cálculo, ¿cierto? Las negras hacen torre a D8. Y ahora, logrando el objetivo trazado, que era dama B2. Nos apoderamos de esta diagonal tan importante para lo que es el transcurso de la partida. Si el negro hace caballo E5 cambiando esta pieza, yo puedo tomar de alfil, caballo G4 y simplemente alfil F4. Y aquí observamos los planes posibles para las blancas. Las blancas siempre tienen latente un A4, un B5 y un C6, generando un peón pasado en el flanco que tienen mayoría, un 3 contra 2. También hay una amenaza directa que es F3, ya que el caballo no tiene retorno. También hay amenazas como alfil H6, posteriormente dama G7 mate, alfil D6. En el fondo, también existe un H5 con la idea de un peón por o simplemente un H6. En el fondo hay una serie de amenazas latentes de las blancas hacia las negras, que obviamente le otorgan una clara ventaja. En su efecto, después de dama B2, las negras hacen caballo D7. Y aquí hay que detenerse un segundito y preguntarse algo súper importante, que más allá de la táctica tiene que ver con la estrategia misma del ajedrez. ¿Cuándo cambiar las piezas? Esta pregunta que nos hacemos los ajedrecistas generalmente es una pregunta prácticamente transversal, desde un aficionado hasta un gran maestro. Con la diferencia que los jugadores con más avesados, con más experiencia, ya tienen más facilidad para identificar patrones que determinen si los cambios son correctos o no. Los aficionados, en este caso como nosotros, nos cuesta un poco más visualizar ese tipo de cosas, pero lo que sí yo les comento, que con sacrificio, estudio y dedicación, uno empieza de a poquito a familiarizarse con las maniobras para poder saber cuándo cambiar o no piezas. Lo que sí quiero que hoy día tomen conciencia y les quede muy claro es la siguiente frase que les puede servir para el resto de la vida, lo que tiene que ver con el mundo del ajedrez, que es la siguiente: todos los cambios de pieza te tienen que ser favorables. Repito, todos los cambios de pieza tienen que ser favorables. Cada vez que yo vaya a cambiar una pieza es determinante que ese cambio en algo me favorezca. No solamente en el cambio material, que es bastante obvio. También me refiero a un cambio que es mucho más sutil y por ende más sublime, que es un cambio de ventaja posicional. Cambiar una pieza y generar un peón doblado es una ventaja posicional. Cambiar una pieza y generar una debilidad en una casilla es una ventaja también evidente. Entonces, todos los cambios tienen que producir esta ventaja para que obviamente yo pueda ir mejorando mi juego. Fíjense en la siguiente posición. Yo voy y cambio en D7. Ahora, ¿por qué cambio en D7? Porque automáticamente libero la diagonal de la dama, ¿cierto? La diagonal A1-H8, y libero la diagonal H2-B8 para que pueda activarse el alfil de casillas negras. O sea, hice un cambio, pero a su vez generé automáticamente una ventaja posicional hacia las blancas. ¿Entienden? Seguimos entonces. El negro tomó y ahora viene H5.
Fíjense que por qué es tan importante este H5. Este H5 es importante por una cosa bastante interesante que tiene que ver. Las blancas, al tener un 3 contra 2 en el flanco de dama, van a generar un peón pasado en el flanco de dama. Y por ende ese peón pasado va a ser como una debilidad, porque en el fondo las negras van a tener que gastar recursos y tiempos en neutralizar, en paralizar ese peón, para que no llegue a la octava fila, obviamente. Eso es una debilidad. Pero generalmente una debilidad nos gana la partida. Necesitamos obligatoriamente la generación de una segunda debilidad. Y ahí yo exhorto a los jugadores, o a los aficionados, que vean partidas de Tigran Petrosyan, que debe ser uno de los máximos referentes a nivel mundial con respecto a muchas cosas. La profilaxis, el arte de la defensa, el sacrificio de calidad posicional y también el tema de la segunda, la generación de una segunda debilidad. O sea, Petrosyan en ese aspecto, tú ves las partidas y es una clase magistral. La gran mayoría de sus partidas son realmente una clase, pero de inicio a fin. Entonces, después que yo hago H5, el negro responde G por H5. Generalmente estos H5, ustedes se pueden dar cuenta, estas capturas en H5, la mayoría de las veces, si tuviéramos que hacer un análisis matemático, numérico, la mayoría de las veces van en contra, en este caso, de la persona que se está defendiendo, porque le genera aperturas de línea. Ahora nos damos cuenta que la columna G, que no estaba abierta, se encuentra abierta, y para colmo, los peones en H7 y en H5 son peones débiles. ¿Qué quiere decir? Que un puro peón que se sacrificó en H5 generó a su vez automáticamente dos peones débiles y a su vez también una columna abierta y líneas para poder atacar al rey negro. Por ende, el negro lo que hace es ir mermando su propia posición. Ahora yo juego torre F de 1, que es una movida importante porque en el fondo todas las piezas tienen que trabajar sinérgicamente para poder lograr el objetivo final, que en este caso es dar jaque mate al rey. Mientras las piezas estén más activas, más posibilidades, más probabilidades matemáticas es que mi ataque, o en este caso mi iniciativa, logre un buen puerto. ¿Entienden? Ahora, después de torre F de 8, ya tenemos clarito en el fondo que en el flanco de rey las negras tienen las piezas bastante mal ubicadas, su rey está un poco débil. Ahora, esto es una debilidad, como ya hemos mencionado. Ahora viene la generación de la segunda debilidad y para eso tenemos, generalmente para la generación de la segunda debilidad, miramos para el otro lado del tablero y en este caso miramos al flanco de dama y ahora viene a través de A4, viene un posterior B5 y un C6. Y con ello tendríamos una debilidad en el flanco de dama, más otra debilidad en el flanco de rey. ¿Qué va a pasar con esto? Que el negro va a tener que dividir los recursos que tiene en tratar de neutralizar ambas debilidades. En esa división de fuerzas es donde generalmente se produce una especie como de caos y una descoordinación de sus propias piezas y generalmente ello conlleva que la blanca en esta posición puntual logre materializar la partida. Veamos entonces. El negro hace A5 en la partida, pero veamos un ejemplo para que quede claro. El negro se hace D4. Si hace D4, el blanco captura. Si el negro hace torre por D4, fíjense, alfil D6, amenazo ahora a comer en D4. Si comen D1, como D1 y automáticamente ahora ustedes pueden visualizar el tablero y darse cuenta que la dama amenaza dama F6, con la idea de entrada G5, y también está la amenaza dama F6, torre D5 y torre G5. Y ese rey difícilmente va a poder escapar de todas esas piezas. La otra opción es que a D4 que haga torre D5, a lo cual yo juego alfil D6 y ahora hay una amenaza latente que es dama B3, con la idea de comerme la torre, con la idea también de entrar por G3, porque la columna G está abierta, más un B5 posible también. Eso también es ventaja decisiva para la blanca. Vuelvo al D4, capturo. Si captura de caballo, un ejemplo, viene alfil D6. Y si ahora caballo F5, simplemente dama F6. Y ahora nuevamente se produce el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente. La dama amenaza a dama por caballo, amenaza dama G5. Y amenaza también torre D5 seguido de torre G5 con ventaja decisiva. En la partida, entonces, después de A4, el negro hace A5. Yo respondo con B5 para la generación de mi peón pasado. El negro hace caballo B4. Y ahora en esta posición ya simplemente dama F6 también es decisiva porque hay una amenaza latente. Amenazo dama G5 y entrar con el alfil por las casillas negras. En la partida en cuestión yo continué con el C6 porque gana de forma directa. El cálculo no es muy complejo, ¿no?
simplemente que toma, y ahora me estoy comiendo la torre, tiene que mover. Si torre C7, un ejemplo, o sea, no, perdón, si torre C7, un ejemplo, con la idea de sacrificar la calidad y tratar de aguantar un poco más la posición, la verdad que no alcanza por este dama E5. Amenazo dama por C7 y amenazo dama G5 también y dama por D8. Y amenazo obviamente dama G5, alfil E5, alfil D6. ¿Ah? Va a depender dónde se coloquen las piezas negras, pero la amenaza es directa. Si caballo D3, un ejemplo, tocando C1 y B2, simplemente dama F6 y la amenaza es exactamente la misma. Amenazamos con comer la torre y estamos capturando en D8 y entrar por las casillas negras. En la partida, el negro jugó torre E7, a lo cual yo respondí con C7, ¿ya? Fíjense la fuerza del alfil de H2, tiene todo defendido. Y ahora no queda otra opción, como amenazo coronar en C8, amenazo C8 coronar, única torre C8, y ahora simplemente dama F6. ¿Cuál es la idea? Que si hace torre 6, juego dama de 8 jaque, si me come la dama, obviamente como y corono, tiene que volver, le doy la jaque, si se va a F8 le juego alfil de 6, ganando la partida inmediatamente, o después de dama G5, si se va a H8, simplemente alfil E5 y gano la partida también. Fíjense que todas estas debilidades de las casillas negras no ha sido casualidad, ha sido lo que prácticamente desde que comenzamos la partida identificamos las debilidades de las negras y comenzamos posteriormente a ejercer presión sobre dichas debilidades. O sea, esas debilidades se pudieron explotar porque existían realmente y porque nuestra disposición de piezas dio la posibilidad de poder explotar esas debilidades. No fue un tema estético, eso quiero que lo tengan pero muy en claro. Las debilidades son aquellas que realmente pueden ser explotadas. En la partida, después de dama F6, el negro hace torre C7, la de C, tomo, y simplemente dama de 8 jaque y capturo la torre de C7. Como comentaba recién, este ejercicio de táctica, que si bien obviamente nosotros sabemos y lo hemos explicado por varias veces que la táctica emana de una correcta estrategia, es súper importante destacar también factores que van ligados directamente. Es determinante entender que la táctica no va aislada de la estrategia. Todo va del mismo caminito y simplemente se van buscando los caminos distintos en la forma de llegar. ¿Ah? La táctica en el fondo es esto, cómo de distintas formas puedo lograr el objetivo final, que en el fondo va a ser la estrategia. Así que espero realmente que este video les sirva, si bien es una partida jugada hace varios años atrás, tiene desde mi punto de vista varias cosas didácticas y creo que a los aficionados, a los niños, a las personas que están aprendiendo a jugar ajedrez les puede servir bastante en identificar los posibles planes, en ver las debilidades, en pegarles esas debilidades, explotar esas debilidades, también en la generación de la primera debilidad, una generación de una segunda debilidad y posteriormente una buena activación de piezas y un desenlace final como vimos en la partida. ¿Ah? No olviden que soy el maestro Fide Job Sepúlveda, de mi academia Hopchess. Abajo del video están todos los datos míos para las personas que se quieran comunicar para clases de ajedrez, para distintos niveles. Todas las especificaciones me las pueden pedir ahí. Están todos mis datos, se pueden comunicar directamente conmigo y llegamos a cualquier tipo yo les puedo dar un consejo, ayuda, lo que ustedes necesiten. ¿Eh? Así que de antemano me despido, espero realmente que este videito, este breve video les pueda servir. Chao, que estén muy bien.